Voy a empezar con esta palabra que ponía en mi corazón, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de filos. Porque el tema que vamos a ver efectivamente va a tocar nuestros corazones. Estoy seguro en el nombre de Jesús que así va a ser. Por eso entender que la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da, es viva, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón y nos va a seguir enseñando va a penetrar hasta partir nuestra alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante porque todo esto que menciona este pasaje es prácticamente todo lo que la palabra de Dios va a penetrar en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para ir entendiendo que esta palabra que se va a exponer no es mía, sino de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, va a traer eficacia, entendimiento a nuestro espíritu para entender quién es Dios. Por eso también la escritura nos menciona, pues mi mano hizo todas estas cosas y así es, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También tenemos que entender que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, tenemos que recibirla con humildad, con un espíritu pobre. Ser pobres en espíritu. ¿En qué sentido? En tener esa humildad de recibir el consejo de Dios, en recibir la palabra de Dios con un corazón humilde, sabiendo que aún no lo sabemos todo, pero quien es Dios a través de los santos nos enseña y temblar ante su palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es cualquier palabra, es palabra viva, porque Dios es un Dios vivo. Es palabra que penetra nuestra alma, a nuestro espíritu, y que conoce y va a conocer nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Basado en estos dos pasajes, Dios nos va a empezar a enseñar por su palabra, a la luz de la doctrina, quién es el Dios de los hebreos. Dijo el apóstol Pedro, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de hoy se llama el Dios de los Hebreos. ¿Por qué el Dios de los Hebreos? Porque en situaciones y circunstancias difíciles y pruebas que Dios me ha permitido este tiempo, meditando en su palabra, me preguntaba, ¿quién es el Dios de los Hebreos? ¿De verdad conocemos y sabemos quién es Dios? Me preguntaba a mí mismo. En medio de la enfermedad, en medio de dificultades, en medio de luchas internas, me preguntaba, ¿conoceré realmente a Dios? Cuando meditaba en su palabra y Dios ponía en mi corazón, ¿conoces tú al Dios de los Hebreos? Y empecé a indagar en la escritura y escudriñar quién es el Dios de los Hebreos. En Éxodo 3:18 dice así, y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aquí Dios mandaba a Moisés a hacerle ver al faraón quién es Dios. Aquí Dios mandaba a Moisés con una misión ya establecida por Dios a Moisés, pero Moisés tenía que ir ante el faraón y hacerle ver quién era el que lo enviaba.
Y aquí pues el mismo Dios le dice a Moisés, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vemos cómo Moisés fue enviado por Dios con un nombre totalmente hermoso cuando dijo Jehová, el Dios de los hebreos. Moisés venía de la descendencia hebrea. Y lo más hermoso es que vamos a ir conociendo quién es el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos es el Dios omnipotente que apareció a Jacob. En Génesis 48:3 dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Es el mismo Dios que se dio a conocer a Moisés como Jehová. El Dios de los hebreos es el mismo Dios que se le manifestó a Moisés como Jehová. En Éxodo 6, del 2 al 3 dice, habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios se les manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Nunca se les manifestó con el nombre de Jehová. Mas vemos aquí que a Moisés se le manifiesta como Jehová, como el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos, a quien sacó con mano poderosa a Israel. ¿De dónde? La esclavitud de Egipto. Y los egipcios, dice la escritura, nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Aquí me detengo un poco para que podamos ir entendiendo que el Dios de los hebreos sacó a su pueblo Israel con mano fuerte, dice, con brazo extendido, con grande espanto, pero también con señales y con milagros. ¿Por qué? Porque estaban siendo maltratados, afligidos, en dura servidumbre. Estaban viviendo aflicción, no solamente físicamente, sino en su espíritu, porque ellos clamaron a Jehová y Jehová oyó el clamor de ellos. Por eso dice en Ezequiel 38:23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Dice la escritura, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido. ¿Ante quién? Ante los ojos de muchas naciones. Así como en aquel tiempo, así hoy en la actualidad Dios se da a conocer. ¿Cómo? Con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas, con brazo fuerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina y la esencia del Dios de los hebreos es manifestar su gran poder, su grandeza, sus maravillas, con prodigios. Dios se da a conocer hoy en día, en estos tiempos, como el Todopoderoso, así como lo hizo en el tiempo antiguo, en los tiempos de Moisés, así hoy en día. El Dios de los hebreos se le conoce como, y aquí viene algo importante que tenemos que también tener en cuenta cada día. Y aquí viene lo poderoso, las manifestaciones y cómo es conocido el Dios de los hebreos. Por eso en Ezequiel leí hace poco cuando dice que y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuáles? Todas las que actualmente hay en esta tierra.
Y Dios se da a conocer, inclusive en las diferentes regiones y zonas, países, territorios, de la siguiente manera. A Dios se le conoce como Adonai. A Dios se le conoce como Adonai, mi gran Señor, el Señor. A Dios se le conoce, dicen los salmos, porque el Señor, mi gran Señor. Jehová dijo a mi Señor, dicen los salmos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también dice la escritura, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, toma reconociendo su señorío en nosotros. Del que dice la escritura, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, no hay otro, y Señor de señores. Dice la escritura también, Jehová es Rey de reyes y Señor de señores, grande, poderoso, temible. Él es el Dios de los hebreos, nuestro Dios. Se le conoce como el Elohe Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel, distinto y totalmente diferente a todos los dioses falsos que había en aquella época y que actualmente los hay. Nos quieren engañar astutamente el enemigo a través de muchas filosofías huecas que en este mundo ha implantado y la sociedad, de hacernos creer que Dios ya no existe, que Dios no es real, o que ya lo que la manifestación poderosa de Dios ya no es actualmente la misma. Y eso es falso, porque Dios, el Dios de Israel, es nuestro Dios, es el mismo Dios, el Dios de los hebreos. Es ese mismo Dios que hoy se ha manifestado en nuestras vidas, el que nos ha sacado también de servidumbre, de aflicciones, el que nos ha venido libertando de la esclavitud y ataduras. Por eso, dice la escritura, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Eso está en Génesis 33:20. Y en Isaías 43:1-3 dice, ofrece un mensaje de consuelo y seguridad divina, cuando Dios nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Por eso se le conoce como el Elohim Israel, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es el que nos promete protección divina en medio de nuestras dificultades. Por eso la escritura enseña, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Y reafirma que el Señor es nuestro Salvador, el Santo de Israel. Hago mención de lo que el Antiguo Testamento nos va enseñando para ir entendiendo que este Dios que se le mostró a Israel y a Moisés como Jehová es el que en la actualidad está con nosotros. Solamente que en ese momento Dios se manifestaba de formas distintas, pero sigue siendo el mismo Dios, el mismo poderoso de Israel, el que es poderoso para manifestarse de una mil formas a nuestras vidas, como lo ha hecho el día de hoy. Se le conoce como el Elión, el Dios Altísimo. Es un Dios soberano, en donde colocamos nuestra confianza en Él. En Hechos 16, 17 y 18 dice, esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros da voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En contexto aquí venía una mujer, una divina, que todos los días perseguía a Pablo, diciéndole la misma frase, estos son siervos, son hombres y siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación.
Pero aquí vemos que inclusive el espíritu demoníaco que había en esta mujer reconocía que ellos eran siervos del Dios Altísimo. ¿Cuánto no más nosotros deberíamos de reconocer que somos siervos del Dios Altísimo? Ahí es donde tenemos que reconocer la soberanía de Dios y colocar toda nuestra confianza en Él. También se le conoce como Elohim, el Creador Todopoderoso, el Creador del universo. Dios conoce todo, Él crea todas las cosas, Él nos conoce a todos por completo, conoce nuestros pensamientos, conoce todo. Por eso la escritura al inicio que leímos, que decía que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de filos y que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Aquí vemos cómo se aplica definitivamente el nombre de Dios Elohim, el Creador, el Todopoderoso. Vemos también otro en la creación, porque el Todopoderoso como Creador, porque Él fue el que creó los cielos y la tierra, como lo dice en Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se le conoce también como el nombre de Eloham, que significa el Dios eterno. Esto lo encontramos en el Salmo 90, cuando dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí vemos la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Pero aquí vamos a hacer referencia en lo que es la eternidad de Dios. Por eso dice: de generación en generación y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno. Se le conoce también como el Roi, significa el Dios que me ve. Aquí vemos que estos nombres, definitivamente, que encontramos en la escritura, son los que se dan en la actualidad. El Roi, el Dios que me ve. No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape del conocimiento y el cuidado paternal de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ve. Él mira lo que hacemos, Él mira nuestro pensamiento, cómo actuamos, cómo caminamos. Él mira y hace lectura en nuestro corazón cada día. Él sabe qué estamos haciendo, si lo hacemos de corazón o lo hacemos fingidamente o lo hacemos solamente para salir del paso de compromiso. Dios mira todo nuestro caminar, nuestro actuar, nuestros pensamientos. Por eso dice la escritura en Mateo 22:18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús conocía la malicia de los fariseos, conocía qué pensaban, conocía cuál era la intención con que llegaban a él. Pero también en Génesis 16:11 al 14 dice: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, con Agar: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Berec. Ahí fue un acontecimiento que sucedió con Agar, Dios, cuando Agar llamó al Señor con este nombre, en el pozo de agua en el desierto. Dios conoce nuestros pensamientos y sentimientos. Jesús conoce los pensamientos de aquellos que le rodeaban, así como conoce nuestros pensamientos actualmente. En este momento Dios sabe qué estamos pensando. Dios sabe qué estamos, cuál es la intención de nuestros corazones. En el momento en que Él nos da algún mandamiento, alguna orden, si lo hacemos con amor, si lo hacemos por hacerlo,
o efectivamente si estamos creyendo su palabra. Por eso se le llama el Roy, el Dios que me ve. Él nos mira, aun cuando estamos en oculto, Él mira qué estamos haciendo en oculto. Cuando estamos solos, Él mira qué estamos haciendo, cuál es nuestro comportamiento. Cuando llega la tentación, Dios nos está mirando para ver si caemos en tentación o si decimos, Padre, ayúdame, no me dejes caer en tentación. Y si estamos agradándole a Él. También se le conoce como el Shaddai. Su significado, el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Él es nuestra fuente inagotable, Él es nuestra bendición, Él es el Dios todopoderoso. Por eso dice la escritura en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Se le conoce como Emanuel, Dios con nosotros. Aquí vamos viendo los significados y los nombres, o cómo se le conoce el Dios de los hebreos en sus diferentes nombres. ¿Cómo vamos a ir conociendo el poderío de Dios en sus diferentes nombres? Y uno de los más significativos y todos importantes es Emanuel, Dios con nosotros. Porque el Dios de los hebreos, este mismo que se manifestó en sus diferentes tiempos y formas, al Dios, a los hebreos, el pueblo de Israel, es el mismo que hacía empezar a manifestar. ¿Cómo? Como Emmanuel en esta tierra, el Dios con nosotros. Por eso, dice la escritura, que algunos eruditos sugirieron que se refería al Shaddai, el poder de Dios manifestado en su juicio. Por eso la escritura le llama Emmanuel. Y el Shaddai pues tiene una confirmación o confirma el pacto con Abraham. Y Emmanuel fue algo que se le fue dado también o manifestado a María, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y es cuando ya empieza a habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios entre nosotros. Por eso dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se le conoce, como vimos ahora, Jehová, yo soy el que es autoexistente, el Dios que nunca cambia, sus promesas nunca faltan y Dios es fiel con nosotros, fue fiel con Israel, fue fiel con aquellos que le siguieron y perseveraron hasta el fin y sigue siendo fiel con nosotros. Por eso se dio a conocer a Moisés como Jehová. Dice la escritura en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se le conoce como Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria contra la carne, contra esta carne que tanto nos pide pecar, contra el mundo. Por eso Jesús decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en Dios, creed en mí, confiad porque yo he vencido al mundo y contra el diablo. ¿Por qué? Porque escrito está que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros pies. Por eso, Jehová Nisi, el Señor, es mi bandera, porque Él saca bandera por nosotros. Cuando estamos en batallas fuertes, Él es la luz contra las tinieblas. Él nos ayuda porque levanta bandera por sus hijos, aquellos que permanecen fiel, el que le creen. Por eso está escrito, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos.
Eso hay que recordarlo siempre. Y uno de nuestros mayores enemigos es Satanás. Él es enemigo de Dios, Él es nuestro enemigo, de generación en generación, así como Amalek. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, cuyo nombre es Jehová Nisi, porque levanta bandera por sus hijos, Él levanta bandera por su iglesia. No estamos solos. Él es un Dios que es real, que vive. Se le conoce también como Jehová Rafa, el Señor sana. Luego eso lo encontramos en el Salmo 103:3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuáles dolencias sana Dios? Bueno, las dolencias del alma, las dolencias del alma, aquellas dolencias que muchas veces Satanás a través de personas nos ha ocasionado, amarguras, resentimientos, tristezas, rechazos, falta de perdón, pero también las físicas. Cuando tenemos dolores físicos que ni siquiera la ciencia médica puede abarcar, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, porque Él sana todas nuestras dolencias. Dios nos ha provisto de Jesucristo, el cual llevó y cargó nuestras enfermedades físicas, espirituales, emocionales y aún mentales, porque Satanás ataca la mente. Y cuando ataca la mente, hace creer o ha hecho creer a muchos creyentes que no tenemos ni siquiera la potestad de que Dios, en su inmensa misericordia, traiga sanidad a nuestras vidas. Pone incredulidad, pone duda, pero aquí dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios perdona nuestras faltas cuando hay un arrepentimiento genuino y a raíz de ello trae sanidad, sanidad divina a nuestra alma. Por eso es la escritura, y lo vimos desde el inicio, Él es palabra viva, es eficaz, es la que llega hasta el alma, parte el alma, es como una espada de dos filos, pero esa palabra viva también trae sanidad. Por eso vemos muchas veces que Jesús sanaba a todas aquellas personas, pero sanaba el alma también, sanaba su interior y se reflejaba en la sanidad física de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que necesitaban ser libres de las enfermedades. Por eso la escritura nos enseña que Él cargó nuestras enfermedades y por cuya herida hemos sido sanados. Sanados desde el instante en que Jesús dio su vida por nosotros. Por eso no debemos normalizar o hacer o creer las mentiras del enemigo, cuando muchas veces nos hace creer de que tenemos que permanecer cautivos y esclavos a enfermedades del alma, cuando ya Dios ha venido a traer libertad. Por eso dice la escritura, subiendo a lo alto, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, entre ellos el don de sanidad, que viene de dónde? De parte de Dios. También se le conoce como Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Dice la escritura, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También se le conoce como Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales. Dios siempre va a cumplir su propósito. Y gracias a Dios porque tenemos al Señor de los ejércitos. Así se le conocía también en el tiempo de Moisés y actualmente. Dice en Salmos 46:7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob, el que se le manifestó como el omnipotente. Hoy para nosotros es no solo el Dios omnipotente, sino Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Así el que cuando peleó por Israel, pelea por nosotros también. Por eso dice la escritura
Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Por eso David decía, ¿quién es este incircunciso cuando llegó Goliat a intimidar a Israel? David decía, ¿quién es este que llega a desafiar a quién? A Jehová de los ejércitos, al pueblo del Dios viviente. Así como defendió David esta causa, así como tuvo celo por las cosas de Dios, así levantémonos nosotros. Cuando se levantan esos gigantes en nuestras vidas, querernos aplastar y querernos intimidar con miedos, levantémonos como David, recordando siempre lo mismo que decía David, yo vengo en el nombre de quién, de Jehová de los ejércitos, porque David sabía que el Dios de los hebreos era el mismo Dios que estaba con él en ese instante, el que se la manifestó a Moisés como Jehová, Jehová de los ejércitos. Por eso David lo entendía, decía, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, ¿quién es? El Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese es nuestro Dios. Al Dios al que tenemos que conocerle de profundidad. No a un Dios lejano, no a un Dios que nos han enseñado que está allá a lo lejos, o un Dios que nos han enseñado que está en las películas y que ahí quedó manifestándose con sus maravillas en el tiempo de Moisés. No, hoy en día es el mismo Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que está aquí presente, enseñándonos que el Dios de los hebreos es nuestro Dios. También se le conoce como Jehová Shalom, el Señor es paz, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová Shalom, príncipe de paz. Y el mismo Dios de paz, dice la escritura, ¿qué va a hacer? Aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros pies. ¿Quién? El Dios de paz. El que dice Isaías, el príncipe de paz. El mismo que dice en Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas y que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros, dándonos paz, dándonos paz. Él es nuestra paz. Dios al principio se manifestó como un Dios poderoso, pero aquí vemos que luego, pasando el tiempo, Dios hablaba por medio de sus profetas, que enviaría a su Hijo para perdón de pecados, a un Rey, un Salvador, a Jesús hecho carne. Por eso dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué es el Verbo? La sustancia misma, la palabra de Dios, su deidad. Aquí entramos en la parte donde ya viene la deidad de Dios a través de Jesucristo. Vimos antes que se le conocía con el nombre de Jehová, y Jehová es el mismo que se le manifestó a Moisés en la zarza cuando le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy, dice Dios en la respuesta que le dio Moisés cuando le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le voy a decir a los hijos de Israel? ¿Qué le voy a decir a los hebreos? ¿Qué le voy a decir a Faraón? A Faraón le dijo, el Dios de los hebreos, dice así. A los israelitas le dijo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y yo soy es el eterno presente, el Dios de los hebreos, el eterno presente. ¿Por qué? Porque es el eterno presente, porque se conjuga en todos los tiempos. Él fue, Él es y Él será. Por eso se llama y por eso dijo el mismo Dios y se presentó como yo soy el que soy. Para Dios no existe tiempo. Él estaba antes que todo fuese creado y Dios ya nos conocía a nosotros.
Por eso escrito está en su palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Dios que se le manifestó a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, es el mismo Dios que está aquí presente con nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, en aquel tiempo, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos. El mismo que por generaciones vendrán, pero es el mismo Dios. Dios no cambia. Es el mismo poder. Es el mismo que reina hasta la eternidad por la eternidad. Es el mismo que ha reinado desde antes que el mundo fuese hecho. Es el mismo que sana, que liberta, porque es el mismo que hace maravillas. Por eso aquí se destaca algo importante, y es donde Satanás muchas veces ha tomado ventaja y ha querido muchas veces hacernos creer que no valemos para Dios, tanto hombres como mujeres. Y quiero destacar algo que Dios ponía en mi corazón fuertemente, y es con las mujeres. Las mujeres, tanto mujeres como hombres, tenemos que buscar al Dios de los hebreos. Estos nombres con los que se conoció o se dio a conocer es para entender el poder que emana del Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios de poder, el Dios altísimo, el Dios de Israel, el Creador, el Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que me ve, el que bandera por nosotros. Y repito, cómo se dio a conocer este Dios de los hebreos, como Emmanuel, como el Shaddai, como el Roí, como el Oam, como Elohim, como el León, como Elohe Israel, como Adonai. Así se dio a conocer Dios con estos nombres al pueblo de Israel, como Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor porque el Señor provee. ¿Qué provee? Paz, sabiduría, inteligencia, temor de Jehová, que provee su Santo Espíritu. Así como proveyó a Abraham, Dios le proveyó a Abraham un carnero como sustituto de Isaac. Así el Señor nos provee a nosotros y nos suple nuestras necesidades espirituales, físicas y materiales. Ese Dios es el que hoy en día está con nosotros. Por eso dice, Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Nisi, Jehová Rafa, Él sana. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Vemos cómo Dios se da a conocer en sus diferentes facetas y nombres. Entonces, pregunto, ¿no tenemos un Dios de poder? Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué tememos? ¿Por qué creemos en las mentiras de Satanás cuando nos ataca fuertemente? Si tenemos al Dios de los hebreos con nosotros, al conocido hoy en día como el Dios de Israel física o de Israel espiritual, que hoy en día en el nuevo pacto Jesucristo ha formado en un solo pueblo que somos nosotros. Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Sí, hay dificultades, hay momentos donde tememos, hay momentos donde nos sentimos tristes, confundidos. Muchas veces hay momentos donde no entendemos ni tenemos claridad de las cosas, pero tenemos a Jehová, el príncipe de paz, nuestro consejero, Padre eterno, dice Isaías, ¿cierto? Príncipe de paz, Dios fuerte. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Jesucristo hemos conocido esta verdad de su palabra. El enemigo ha venido a castrar muchas veces nuestra parte espiritual, porque nuestra parte espiritual, Dios ha puesto esa chispa divina desde antes de nacer, chispa divina con la cual el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos.
¿Cuál fuego se refería el apóstol Pablo? El don de Dios que está en nosotros, por medio del Espíritu Santo, chispa divina, antes de nacer fue impuesta en nosotros. Por eso Jesús cuando vino aquí a la tierra, en su humanidad, le decía a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús nos conoce, Dios nos conoce antes de nacer. Esa misma chispa divina Dios ha puesto en nosotros, por eso dijo, y los he creado en imagen y semejanza. Pero Satanás muchas veces ha venido a querer castrar esa parte, poniendo en nuestros pensamientos mentiras de que no podamos ser usados por Dios en la manera como fueron usados sus discípulos. Tenemos que entender que este Dios de los hebreos es el mismo Dios que está con nosotros y que el que hoy en día se manifiesta a través de su Santo Espíritu con poder como se manifestó en aquel tiempo. ¿Trayendo qué? Liberación a nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo libertad de la cautividad, de ataduras, de enfermedades, de muchas cosas que pudimos haber vivido, estemos viviendo actualmente. Muchas veces no creemos que Dios tiene el poder para libertarnos de una atadura tan fuerte y creemos que nunca vamos a salir de ahí. Pero la Escritura, a la luz de la Biblia, nos enseña que el Dios es el que nos liberta. Por eso lo mencionamos ahora, que Jesús subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y también está escrito en su palabra que cuando conocemos la verdad de Dios, Él nos hace libres. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad y la unción rompe el yugo. No debemos seguir subyugados a las mentiras del enemigo o en el pecado, porque el pecado esclaviza. Y cuando permitimos que Dios venga a libertarnos, vemos el poder del Dios de los hebreos cuando libertó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de la aflicción y de la condenación. Asimismo hace con nosotros espiritualmente y físicamente, porque nos ha libertado a través de Jesucristo de la condenación eterna. Por eso, vemos en Éxodo 15:20 que cuando María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, ¿qué hizo? Con todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la liberación y el poder de Dios, cómo Dios los libertó a todos ellos de servidumbre, de la mano de Faraón. Entonces, estas mujeres responden a la hazaña de Dios y expresan alegría y gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque estaban viendo la manifestación del poder de Dios. ¿De quién? Del Dios de los hebreos que los encontró, así como nos encontró a nosotros. Porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y vemos que desde el Antiguo Testamento, desde siglos atrás, viene Dios en su misericordia buscando al ser humano para salvación, dándose a conocer de una y mil formas, de manera que entendamos que hay un Dios todopoderoso, a quien tenemos que rendirle nuestra vida, a quien tenemos que respetar, amar, valorar, servirle. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Y es por su gracia y misericordia que Dios nos tiene hoy aquí con vida. Porque dice la Escritura, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? No somos nada, pero sí somos, por medio de Jesucristo, hijos de Dios. Por medio de Jesucristo somos el pueblo de Dios, somos redimidos. Mujeres, ustedes tienen que entender que hay algo importante que Dios ha creado y ha hecho en ustedes como en nosotros los hombres, y es un mismo propósito, alcanzar la vida eterna. Por eso dice en Gálatas, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo.
Las mujeres tienen que entender que Dios las creó con un propósito en esta tierra, un propósito divino, no solamente como amas de casa, sino que entiendan que también son coherederas de la gracia de vida. Eso lo podemos ver en 1 Pedro 3:7. La mujer es coheredera de la gracia de la vida. ¿Y por qué toco el punto que Dios me ponía de las mujeres? Porque gracias a Dios, por una mujer vino Jesucristo. Por eso María decía, dijo entrando el ángel en donde estaba y dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esta mujer era una sierva de Dios, puesto que Dios la eligió para traer a quién? A su Hijo Jesucristo. Y le dijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor, Dios le dará el trono de David su padre. También vemos que más adelante, respondiendo el ángel, le dijo cuando María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Algo imposible de que pudiese suceder si María no conocía varón. Y le responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice ella, María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella creyó a Dios, tanto que dijo, he aquí la sierva del Señor, una escogida de Dios para enviar a su Hijo y a través de su Hijo traernos a todos nosotros salvación. Por eso la escritura lo mencionaba en Pedro, en 1 Pedro 3:7, la mujer es coheredera de la gracia de la vida, porque halló gracia a ella delante de Dios, fue escogida. ¿Y qué dijo María? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Vemos cómo María alababa a Dios, se regocijaba en Dios, lo exaltaba, y que dijo, ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces, vemos cómo ese Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el que se dio a conocer con sus diferentes nombres, se da a conocer a nosotros por medio de Jesucristo, utilizando a esta sierva María para hacerle entender a las mujeres que Dios tiene un plan con ellas, un plan divino, un plan en el cual muchas veces ha quedado ahí, estancado, creyendo que Dios no les mira o que Dios no les ha tomado en cuenta, cuando el mismo propósito ha sido dado para todos nosotros y es la misma promesa al Espíritu Santo y heredar la vida eterna. El, el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque aquí María fue llena del Espíritu Santo y lo que concibió fue por medio del Espíritu Santo. No fue hombre alguno, no fue varón de carne, sino por medio del Espíritu Santo. Por eso el nacimiento de Jesús dice que se halló que había concebido el Espíritu Santo. Inclusive, Dios en su misericordia, donde halló gracia a María, halló gracia a José también. ¿Por qué? Porque aquí que el ángel del Señor se le apareció a José en sueños
y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamarás Emanuel. ¿Por qué? Porque la que concibió fue una virgen. Y el ángel se lo dijo a José, porque José estaba incrédulo. José temió. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en la cultura de ellos, la mujer se hacía, la reprimían o no se le daba tanto valor como al hombre. Pero en Cristo se le está dando el mismo valor, la misma oportunidad y el mismo poder que Dios nos otorga a todos por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y José pues despertó del sueño e hizo como el ángel le mandó. Entonces, en nuestro servicio a Dios, en general, todos y la mujer, es que todos tenemos que obedecer a Dios. Todos, Dios nos ha dado dones, ministerios diferentes. Jesús veía a todas las personas, mujeres como hombres, importantes. Es importante que la mujer comprenda que Dios creó a cada una de ellas únicamente con un propósito, que han sido elegidas, que nosotros los hombres hemos sido elegidos con los planes divinos, de manera en que así como Dios se dio a conocer con sus nombres, así se da a conocer a través de nosotros, cuando damos testimonio, cuando servimos a Dios. Al igual que los hombres, las mujeres también deben de seguir ese llamado, así esforzándonos en servir a Dios. Dios nos ha dado dones a todos, dones únicos e individuales, porque así la Escritura nos enseña, donde tenemos que ejercerlos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo y dedicándonos. Muchas veces he visto en general, en diferentes ocasiones, donde muchas mujeres se sienten solas, se sienten inclusive como que Dios no les toma en cuenta y la agarran con Dios. Y yo me preguntaba, pero no es así, o sea, Dios a todos nos ama. Por eso Dios me ponía el ejemplo de María, si Dios por su gracia escogió a María para enviar a su Hijo y traernos a nosotros salvación, entonces quiere decir que la mujer tiene un gran valor para Dios, así como nosotros los hombres nos esforzamos y la mujer pues tiene un servicio, un ministerio, cuando ellas oran, cuando nos enseñan con su testimonio, de alguna u otra manera vemos que así como María, ellas también pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Pero algo importante, lo que Dios ponía en mi corazón, es que todos tenemos que llegar a una misma meta. ¿Y cuál es esa meta? Y el galardón, la vida eterna. Y así como Dios se quiere dar a conocer, como en aquel tiempo, se quiere dar a conocer a través de nosotros como iglesia, porque tenemos que estar unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque lo dicen Gálatas, todos fuimos creados por Dios y para Dios y para la alabanza de su gloria. Al igual que las parteras de Israel, las mujeres salvaron a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios puso gracia en Moisés, tocó el corazón de ellas. Al igual que Débora, fue juez de Israel. Al igual que las hijas de Zelofejad, Mala, Noé, Ogla, Milca y Tirsa, fueron gobernantes. O sea, todos nosotros tenemos un rol que cumplir en esta tierra que Dios nos ha otorgado. Y podría mencionar muchas, pero es para que entiendan o entendamos todos que tenemos que unirnos en Cristo. El enemigo ha puesto mucha división, pero si nos unimos todos en Cristo, vamos a ver
la diferencia y cómo su iglesia se va fortaleciendo. ¿Se va fortaleciendo en qué? En el poder de Dios. Por eso dice en 1 Corintios, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. El enemigo se ha encargado de eso, de castrar en la mujer no solo el servicio de Dios, sino la relación con Dios. Si una mujer o un hombre no tienen ese valor o esa intimidad que debemos tener todos con Dios para hacer su voluntad, hombres y mujeres, pues el enemigo toma ventaja, porque tanto así los varones como la mujer que le es llamada varona, fue tomada el varón, es cierto, pero tienen un mismo propósito. ¿Cuál? El propósito divino de la mujer como del hombre. ¿Cuál es la vida eterna? Hago mención de eso porque Dios lo ponía en mi corazón, porque fue quien utilizó. ¿Para qué? Traer a su Hijo Jesucristo. Para que a través de los tiempos, ese mismo Dios de Israel, cuando el Verbo se hiciese carne, la mujer, a través de ella, es que vino su amado Hijo Jesucristo. Pero lo importante de las personas aquí presentes es que entendamos que tenemos un propósito divino y que somos parte del miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y partícipe de su promesa, como escrito está. Y dice la escritura, más esto lo he dicho por el profeta Joel en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. El Espíritu Santo es para todos nosotros, solamente que la manifestación es diferente. ¿En qué sentido? En que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. O está con nosotros, pero debe estar en nosotros. Porque Dios ha depositado en nosotros algo muy especial y valioso, que es el Espíritu Santo. Esa fe real que tenemos que tener. Él nos ha limpiado con su sangre preciosa y ha dado su Santo Espíritu en nuestra vida, en una nueva vida. Pero necesitamos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre. Ese Espíritu de Dios que se le manifestó a Moisés, lo necesitamos en nosotros, dentro de nosotros, porque está con nosotros, pero con es porque me rodea y lo necesitamos en nosotros. ¿Por qué? Porque va a estar dentro. Y Jesús lo dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, es importante ver cómo ese mismo Dios de los hebreos es el mismo Dios que está con nosotros, con mujeres, con hombres que quieran hacer la voluntad del Padre, por supuesto, porque Dios no va a estar ni va a habitar en una persona que no le interese en hacer su voluntad ni seguir sus pasos. Jesús nos liberó de las enfermedades, de la oscuridad espiritual. Dios nos quita esos temores, Dios nos transforma. Por eso hago énfasis en que hombre y mujer, todos somos de Cristo, en que todos necesitamos alcanzar la vida eterna, en que tenemos que perseverar y luchar, porque nos da la promesa de Dios a todos, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, también como varones, tenemos que esforzarnos cada día más. Y las mujeres que se sientan invisibles o que Dios no les toma en cuenta, eso es una mentira del diablo, porque Dios les ha tomado en cuenta desde el principio, porque son hijas de Dios, porque Jesús también las libertó del pecado y de la muerte, porque son bendecidas espiritualmente, son elegidas, santas y irreprensibles ante Dios y vivificadas con Jesús igual que nosotros, que somos redimidos por la sangre de Cristo.
Por eso es que Satanás trae desunión, porque sabe que en la unidad y en un mismo sentir, en un mismo espíritu, hasta el infierno mismo queda desarmado. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado la promesa. ¿Cuál? El Espíritu Santo. ¿Por qué traigo colación esto de las mujeres? Porque en mi testimonio de vida, así como Dios utilizó a una mujer para traer a Jesucristo y darnos a nosotros perdón de pecados y redención, así utilizó a mi madre para que en sus oraciones, Dios en su gracia y misericordia, se manifestara y se diera a conocer de una manera que yo nunca creí. Porque la gracia de Dios primeramente y su misericordia y las oraciones de mi madre hicieron que Dios me devolviera la vida cuando estuve muerto. ¿Por qué hablo del Dios de los hebreos? Y me hacía la pregunta, ¿le conozco? Sí, y lo digo con seguridad, que Jesucristo es el mismo Dios de los hebreos, porque Jesús lo dijo, y la Biblia enseña que Jesús es Dios. ¿Y por qué lo aseguro? Porque en mi testimonio Dios trató con mi vida y yo estuve muerto y mi madre es testigo. En esa ocasión, recuerdo que cuando morí, supe quién es Dios y supe para dónde iba. ¿Y qué experimenté? Cosas terribles, porque mi prepotencia humana de creerme más que Dios o de saberlo todo, supe que no sabía nada. Supe que había un Dios verdadero, el único que podía salvarme. Supe que ese Dios del que tanto había oído solamente de oídas, como dice Job, era el que estaba hoy delante de mí, el único que podía salvar mi vida del infierno. Porque sé que hay muchas cosas que mucha gente no cree, y ahí donde por eso Dios me hacía entender que Satanás ha castrado la parte espiritual de los creyentes, poniendo incredulidad, poniendo duda, porque leemos la escritura, pero no creemos en el Dios de Israel, no creemos en el Dios que levanta, en el Dios que resucita a los muertos, no creemos en el poder de Jesucristo, el mismo Dios que mostró su poderío con Moisés, lo mostró a través de Jesucristo, es el mismo Dios que lo muestra actualmente, porque si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí con vida. Y traigo el testimonio, porque es real. El Dios de los hebreos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que da vida a los muertos, es un Dios que salva, que levanta, que restaura, un Dios del cual podemos ver su gloria. Por eso dice la Escritura, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantaré a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y así fue. Y resumo mi testimonio. Cuando Dios trató conmigo, a mí me dio un infarto y estuve muerto. Y caí en los brazos de mi mamá. Y cuando estuve muerto, nunca jamás podré describir el terror que sentí, porque sabía para dónde iba. Y estaba en un lugar oscuro, de densas tinieblas, como dice la escritura. Y lo único que podía ver era toda mi vida, lo malo que hice, desde pequeño hasta ese instante. Y sabía para dónde iba. Iba para el infierno, hermanos. Y no hablaría de eso si no lo hubiera vivido, porque yo fui uno de los que no creía. Yo no creía en el Dios de Israel, no creía en su palabra. Por eso les dije, escuchaba, nada más había oído, pero nunca había vivido.
ni había palpado realmente quién es Dios, hasta que Dios me permitió vivir esa experiencia y hacerme ver que Él es Dios, que se le respeta, que hay que amarlo, que hay que servirle, que hay que creerle. ¿Por qué hay que creerle? Porque si leemos su palabra, creamos en su palabra. No neguemos la eficacia de ella y su poder, porque si predicamos de un Dios de poder, del Dios de poder que vemos aquí en la escritura, es este mismo Dios, el cual tuvo poder y tiene poder y siempre va a tener poder y siempre va a reinar. El Dios que salvó mi vida del infierno, porque así fue. Y mi mamá es testigo, porque ella estuvo presente. Cuando me llevaron a la clínica y estaba lleno de aparatos, lo único que tenía en mi mente era: Dios, sálvame, deme una última oportunidad y yo te serviré y no callaré y testificaré lo que tú has hecho en mi vida, aunque no me crean. Y así lo he hecho desde entonces. ¿Por qué? Porque Él es real, Él vive. Si no fuera por Dios, hermanos, yo estuviera condenado hace muchos años y por la eternidad. Por eso no puedo callar. Por eso leía el Salmo 30, cuando dice: Te glorificaré, Jehová, porque me has exaltado y no permitió que mis enemigos se alegraran de mí. Porque probablemente ya el enemigo hubiera dicho: Aquí está, tengo esta alma. Mas Dios, en su misericordia, no lo permitió. Y clamé a Dios y Él me sanó. Porque mientras iba descendiendo en esa oscuridad tan terrible y ese terror que sentía, clamaba a gritos, pidiéndole a Dios: sálvame, Dios, sálvame, por favor, denme una última oportunidad. Eso fue en el plano espiritual. De lo terrenal no tengo idea porque no lo sé, ya yo no estaba aquí, pero sí puedo comentarles con dificultad porque no puedo escribir, no tengo palabras para describir la parte espiritual, pero sí recuerdo que gritaba pidiéndole a Dios misericordia, mucha misericordia. Y Dios, en su amor y misericordia, hizo subir mi alma del Seol y me dio vida para que no descendiera a la sepultura, como dice la escritura. Y tuvo misericordia de mí. Por eso la mujer es importante. Sin las oraciones de mi madre, no sé, tal vez no hubiera sido escuchado. No lo sé, Dios lo sabe. Pero siempre hubo una persona que estaba guerreando por mi alma. Y eso se lo agradezco a Dios. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo se dio Dios a conocer a mi vida? Con esta experiencia. Dios sana, sí, Dios sana. Porque cuando me mandaron al hospital con los exámenes, todo mal, y los doctores me dijeron: le quedan pocas horas de vida, y llegó toda mi familia. En ese entonces no estaba, mi hermano Randall vivía en otro país, por eso él no sabe lo que aconteció, pero toda mi familia llegó al hospital. Pero recuerdo que antes de que me enviaran al hospital, hice una oración con un tío mío y Dios me sanó. Yo no lo sabía, pero cuando llegué al hospital y los doctores me hicieron nuevamente todos los exámenes, porque me quedaban pocas horas de vida, me dijeron: ¿usted qué hace aquí? Y yo les expliqué, les enseñé los resultados de los exámenes pasados que me habían hecho y ellos me dijeron: usted está sano. Y sí, efectivamente, el Dios que se dio a conocer como el Dios Rafa, mi sanador, fue el que se dio a conocer a mi vida, que Él es el mismo, porque me sanó. Sanó mi corazón, sanó mi corazón físico, porque todos los exámenes ya estaban sanos, no salían alterados. Ellos no entendían cómo podía estar alguien teniendo tan joven un infarto y que horas después fuese sano, si me quedan pocas horas de vida según la ciencia médica. Entonces les pregunto: ¿es Dios real? Es real, para mí lo es.
Es real porque Él se manifestó, así como se dio a conocer a Faraón en sus diferentes nombres, como el Dios omnipotente, el gran yo soy, se dio a conocer a mi vida. Y desde entonces sigo pidiéndole a Dios que me dé la fortaleza para testificarle al mundo quién es Dios. Yo sé que muchos no van a creer, pero yo sí sé que hay un Dios que vive y un Dios que nos ha dado promesa y que nos ha redimido. Ese es el Dios de los hebreos, el que tenemos hoy, el Dios de Israel, a Jesucristo el justo, el Dios todopoderoso, el Dios que ahorita está presente con nosotros, guiándonos y enseñándonos. Por eso dice la escritura en Corintios, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso cuando nos sintamos que Dios está lejos, muchas veces nos hemos sentido así, pero Dios está cerca de nosotros. Tomo las palabras de una de sus siervas que dijo lo siguiente para terminar. Creemos en un Dios vivo y de poder que se manifiesta al ser humano, que hizo el universo y que nos gobierna. Y Él es poderoso y se ha manifestado desde el principio de los seres humanos y nos ha dado múltiples pruebas indubitables. Y que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y las mismas obras que hizo de años atrás las hace hoy y siempre. Porque para Dios no hay tiempo y se ha dignado en para servirle y después de tantas luchas heredar la vida eterna. Termino con esto, hermanos, y quiero que sepan que Dios es real, Dios vive. Jesús lo dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ese mismo Dios que me salvó a mí puede salvar a cualquiera que tenga un arrepentimiento genuino. Ese Dios que me sanó a mí puede sanar a aquel que crea. Por eso Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Porque ¿qué es imposible para Dios? Nada. Dios es Dios. Ese Dios que se manifestó como el Dios de los hebreos a Faraón es nuestro Dios. El mismo Dios que tiene poder para libertarnos hoy de toda cautividad del enemigo. Ese Dios que tiene poder para darnos victoria sobre nuestras debilidades y nuestra carne. Que la gente no crea, algunos no creen, no importa. Que la gente hable, no importa. Que el enemigo se oponga, no importa, que el Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo venció a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para terminar, quiero leer este pasaje que resume todo este tema y entendamos la secuencia del por qué Dios se dio a conocer desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de esta manera. Y está en Hebreos 1 y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de qué? De su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos el resumen de todo este tema en un solo pasaje bíblico donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, quienes anunciaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios se manifestó a Moisés de muchas formas, igual que al pueblo de Israel, igual que a Faraón, y conforme a los tiempos
Los profetas profetizaban acerca del Hijo y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, trayendo a nuestras vidas vida eterna, donde Jesús descendió. Por eso Jesús dijo, nadie subió al cielo y descendió, solamente Él. Jesús decía, lo que yo el Padre oigo, eso hago y eso digo, porque el Padre y yo uno somos. De esta manera se manifestó Jesucristo y quien nos constituyó a nosotros herederos. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso Jesús decía, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Él constituyó el universo. Él fue el que creó todo. Él fue el que nos hizo antes de que nosotros fuéramos formados. Ya Él estaba en su gloria. Por eso Jesús también decía en su palabra, muéstrales mi gloria, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A quién? A nosotros. Cuando le aceptamos, cuando le creemos, cuando le recibimos. Y por eso dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el verbo, recuerdan, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la sustancia de su poder, el Dios de los hebreos, el mismo Jesucristo, este mismo Dios que está presente con nosotros hoy y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso está escrito y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para los que creen. Ese poder del cual Jesús decía, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. ¿Cuáles señales? Echarán fuera demonios, sanarán, hablarán nuevas lenguas. Todo este poder que Dios ha otorgado, los ha otorgado a sus hijos, a los que creen, quienes ha purificado nuestros corazones, dice la Escritura, por medio de Jesucristo, perdonado Dios nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Dios vive, Dios es real. Por eso Isaías dice, yo habito, así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde? En la eternidad, el Dios eterno. El alto y sublime, dice la Escritura, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él habita en la altura y la santidad, ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el espíritu de los quebrantados. Por eso recibamos la palabra con mansedumbre y con humildad, porque yo no la recibí por mi prepotencia y por mi orgullo y por mi vanagloria. Aconteció lo que también dice Proverbios, antes de la caída, es la altivez de espíritu. Y así fue, mi altivez era mucha y mi prepotencia, hasta que Dios me humilló y me hizo entender que Él es Dios, porque mi corazón estaba endurecido y hasta que no reconocí como Nabucodonosor que Dios reina en los cielos y que Él es el que gobierna, hasta que no reconocí eso, no pude entender quién era Dios. Pero Dios en su misericordia y en su gracia me dio vida para poder testificarle a toda persona que hay un Dios que se le teme, un Dios que es real, un Dios que vive, que hay que temblar ante su palabra, hay que temerle, no de miedo, sino de respeto y reverencia, porque su palabra es veraz, su palabra es real, y que un día daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en esta tierra, en este cuerpo, sea bueno, sea malo, y que un día vamos a dar cuenta, aún sin justificaciones, de que como creyentes, si le creímos a su palabra y su poder, o solamente teníamos el conocimiento en letra, pero no vivificaba su palabra en nuestros corazones. Porque es necesario el conocimiento, pero también es necesario que la palabra se haga
vivificada en nuestras vidas y Dios vivifica su palabra. Por eso puedo hablar con seguridad, para la gloria de Dios, que tenemos un Dios que sana, porque vivificó su palabra. Estando muerto, me dio vida. ¿Quién lo hizo? Dios, porque Él es el que da el viento de vida. Él la quita. ¿Quién me sanó? ¿Quién sanó mi corazón? Dios. Ese corazón físico, del cual solo la mano poderosa de Dios fue quien nos sanó. Él es el que hace prodigios, señales, maravillas entre su pueblo, entre nosotros. Pero hay que creer que el poder de Dios es mayor que el poder del enemigo. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a Dios, hay que creerle en gran manera, porque por fe es que Abraham también fue justificado. Y así como Abraham, nosotros también tenemos que ser, somos justificados por medio de la fe y por fe, porque no es por obras para que ninguno se gloríe, sino por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que hace nuestro Dios, porque por fe fue creado el universo, por la palabra de Dios. Por fe nosotros estamos aquí con vida. Por fe es que hemos adquirido cosas que Dios ha prometido y lo hemos visto, porque yo le aseguro que todos tenemos testimonios, pero ha sido por fe, porque le hemos creído a Dios, pero que esa fe debe crecer, nuestra fe no puede quedarse estancada. Así como los discípulos vieron la gloria de Dios, Jesús dijo que la veríamos mayor. Tenemos que creer, porque Jesús no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es un Dios vivo, un Dios real. Y eso es lo que Satanás ha querido venir a poner en los creyentes, duda, incredulidad, inclusive hacernos creer que no somos dignos de heredar las promesas de Dios. Sí, somos humanos, fallamos, tenemos debilidad, es cierto, pero recordemos que tenemos un Dios poderoso, al Espíritu Santo que hace sujetar nuestras debilidades, porque si no, Pablo no hubiera dicho, cuando soy débil, soy fuerte. ¿En quién? En Cristo. Y Pablo se gloriaba en sus debilidades, no las practicaba, se gloriaba en ellas porque ahí reposaba el poder de Cristo. Porque una cosa es que el pecado está a la puerta y otra cosa es practicar el pecado. Es muy diferente. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz de Cristo y la seguimos a Él y vamos en pos de Él, ahí viene la manifestación del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque escrito está que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy crucificado con Cristo en mis pasiones y deseos, también voy a ser resucitado y exaltado con Cristo. Porque si no, la escritura no diría que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. ¿Cuándo? Desde ya, en el plano espiritual, esos lugares celestiales donde vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas, aquí en la tierra. Por eso Jesús decía, y ahí donde nosotros tenemos que aprender también cuando Jesús les decía a sus discípulos y les reprochaba, insensatos y crédulos de corazón para creer todo lo que las escrituras han dicho acerca de mí. Jesús le agrada y a Dios le agrada que creamos que Él tiene poder. Ese mismo poder, ese mismo espíritu que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos, dice la escritura también que está en nosotros. Entonces, arraiguémonos y cimentémonos en Cristo, en su amor, en su poder, en su gracia, porque el favor y la gracia de Dios están con aquellos que le creen. Y no solamente creer en su nombre, sino en su palabra, porque cielo y tierra van a pasar, pero esta palabra que está aquí no va a pasar. Pero esta palabra tiene que quedar como está escrito, sellada en nuestras mentes y corazones, para cuando vengan las dificultades, saber que tenemos un Dios de poder. ¿Cuál? El Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Elohim, el Jehová Shalom, Jehová Nisi.
Jehová Rafa, Emanuel, todos esos nombres con los que se dio a conocer Dios, es el mismo con la cual se da a conocer a nosotros en nuestras diferentes circunstancias. ¿Cómo? Mostrando su poder y su gloria. Porque Dios manifiesta su gloria en las dificultades de nosotros. Solamente creamos y sigamos adelante creyéndole y perseverando hasta el fin para ser salvos. Aquí termino el tema de hoy, gracias a Dios, y espero haberme hecho entender con la secuencia del tema. Que Dios me los bendiga. Amén. Creo que el Señor nuevamente vuelve a recordarnos quién es Él. Algo muy interesante es que cuando se le llamó Dios de los Hebreos, creo que Esteban lo tocó, no sé, es porque Él escogió a un pueblo para revelarse no porque fuera exclusivo, o sea, no era porque era el exclusivo a los hebreos, sino porque de esa nación sino de ella para que a través de ellos se bendijieran las naciones. Entonces es importante entender que cuando hablamos del Dios de los hebreos es el Dios de todos ahora, ¿verdad? Este es el Dios, el único Dios verdadero, el único Dios de la Biblia y el Dios que se revela en Cristo. Entonces hay que, para ir, pues entender que Él es el Dios, el gran yo soy. Ese es. Y eso es muy importante en cuanto a, pues, algo que un tema que me llama mucho la atención también es en cuanto a lo de las mujeres, que lamentablemente muchas iglesias, las tienen como muy aparte. Y la palabra de Dios es una palabra tan excelente, de tanta excelencia, que cuando ahora están decía que somos la iglesia no solo el hombre, somos todos, ¿verdad? Entonces todos somos una iglesia. La iglesia donde habita el Espíritu Santo, donde el Señor hace cosas maravillosas en medio de nosotros. En Isaías 54, 6 al 7, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dio el Dios tuyo. Por un buen momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Qué pasa aquí? Que Dios afirma que la mujer no fue desechada. La mujer en ninguna mente ha sido desechada, aunque se haya sentido abandonada. El abandono fue momentáneo, pero la restauración es llena de misericordia. Es una palabra poderosa de consuelo y dignidad y restauración, muy usada para ministrar a mujeres heridas, rechazadas o que se sienten que Dios las ha olvidado. Ahora, yo tengo dos grandes ejemplos acá de lo que es la oración de una madre. Mi mamá, que siempre ha estado en oración, y la hermana Julieta, que ustedes la ven ahí abajito, que es un gran testimonio para mí, porque cuando ella llegó a la iglesia, cuando yo la conocí, la hermana Julieta oraba por su hija Scarlett, y esa oración se cumplió, el Señor le cumplió la oración a la hermana. Y eso me recuerda lo que dice según de Timoteo capítulo 1 versículo 5 cuando dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante Eloída en este versículo? Porque fue una mujer de fe sincera al Señor, porque transmitió esa fe a su hija Eunice y luego a Timoteo, su nieto. Es un ejemplo claro del impacto espiritual de una mujer de familia. Y aunque no se menciona, por ejemplo, no se menciona a un abuelo creyente, en Hechos 16:1 sugiere que el padre de Timoteo era griego. La fe perseveró gracias a quién? A ellas. Entonces, en este caso, cuando yo veo a la hermana Julieta y veo a mi mamá, a las demás no las conozco bien, hablo de esto porque son los ejemplos que yo tengo, veo que la fe ha perseverado por medio de ellas. Qué importantes son ustedes las mujeres. Ustedes nunca tienen que sentirse desechadas.
porque Dios tiene un propósito para ustedes, igual como lo tuvo con Loida, Eunice, con la hermana Julieta, con mi mamá. Las demás mujeres tienen un gran propósito en el Señor, y el Señor es tan maravilloso que Él nos llama a todos a lo mismo, a obedecer, a servirle, a poder hacer las cosas como Él quiere. Entonces, hermanos, creo que el mensaje, pues, ha sido un mensaje de mucha bendición. Eh, Me motiva mucho tener mujeres dentro de la iglesia como la hermana Julieta, que yo sé que es una mujer de oración, una mujer que está siempre confiando en el Señor. Ahí donde la ven, siempre andan dando ánimo, siempre. Y eso es un servicio. Porque cuando ella llega y me da un abrazo y me dice, hermanito Randall, eso me motiva a mí. Yo nunca se lo he dicho a ella, pero a veces ese abrazo lo he necesitado de un hermano y ella llega y lo hace. Entonces queremos mostrar al Señor que ustedes las mujeres tienen un gran servicio y yo las motivo a seguir buscando al Señor, a que se sigan entregando, no se sientan rechazados. Ustedes podrán ser rechazados por una doctrina, por lo que usted quiera, pero por Dios no. Dios las ama a ustedes también como nos ama a nosotros. Entonces creo que el mensaje está muy claro. Hoy, no sé, la hermana Julieta, que estoy en la iglesia, nos vuelve el Señor a hablar sobre la obediencia, sobre arrepentirnos verdaderamente. Hoy tuvimos un gran tema y creo que el Señor sigue hablando a nosotros. Gracias, Esteban, por ese mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de ellos, de él, perdón, y que bueno, seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. No solo seamos oidores, seamos hacedores también de la palabra de Dios. No sé si alguien quiera comentar algo rápidamente, si hay alguien, pues nada más puede levantar la mano y si no, pues hacemos la oración final. Sí, hermana.